Hay que decir que ha estado en 3 Juegos Olímpicos, puede haber estado en un cuarto, que en eso ya hablaremos también. Ha sido entrenador nacional, ha estado trabajando para películas, asesorando a gente, ha llevado a muchos campeones. Y ahora, Jesús, te voy a preguntar, ¿quién es Jesús Esperanza? Ya has dicho, he competido en 3 Juegos Olímpicos, he sido campeón de España, he estado en finales de Copa del Mundo y luego un maestro de esgrima donde entreno a deportistas desde los más tierna infancia hasta tiradores que han estado como Carlos Llavador en los últimos Juegos Olímpicos. ¿Cómo se siente uno cuando llega a los primeros Juegos Olímpicos? Pues con muchos nervios, claro. Es muy jovencito, está eso todo un mundo, y sobre todo los Juegos Olímpicos la primera vez es todo un mundo. Mucha gente, muchos deportistas, entrar en la Villa Olímpica, tratar con gente de otros deportes, como te digo, es un mundo. O sea, que normalmente los primeros Juegos Olímpicos no sueles rendir mucho porque estás un poco obnubilado con todo aquello. ¿Cómo era el día a día de un deportista antes y cómo es el día a día de un esgrimista ahora? Pues el día a día de la gente joven es que normalmente vienen 3-4 veces por semana, entre las 5 y las 7 y pico de la tarde. Es un esfuerzo porque además tienen que estudiar, claro, tienen que ir al colegio, vienen del colegio, un esfuerzo, un desgaste físico aquí, aprender técnica, trabajo de asaltos, clase con el maestro, luego terminan, tienen que ir a casa, ducharse, estudiar, hacer los deberes. O sea, el que hace un deporte de competición es un sobreesfuerzo. Bueno, pues hoy traemos al podcast a Jesús Esperanza. Probablemente uno de los deportistas y entrenadores con más currículum que han pasado por el podcast hasta ahora. Hay que decir que ha estado en 3 Juegos Olímpicos, puede haber estado en un cuarto, que en eso ya hablaremos también. Ha sido entrenador nacional, ha estado trabajando para películas, asesorando a gente, ha llevado a muchos campeones. Y una de las cosas que nos va a enseñar en el podcast es a enseñarle la diferencia entre un entrenador de esgrima y un maestro de esgrima. Y ahora, Jesús, te voy a preguntar, ¿quién es Jesús Esperanza? Bueno, pues Jesús Esperanza es primero un enamorado de la esgrima en general y un profesional de la esgrima. Primero en mi época joven en la faceta de deportista, de competidor, diríamos, que he estado, como bien has dicho, he competido en 3 Juegos Olímpicos, he sido campeón de España, he estado en finales de Copa del Mundo, y luego un maestro de esgrima, donde entreno a deportistas desde los más tierna infancia hasta tiradores que han estado como Carlos Llavador en los últimos Juegos Olímpicos. Y luego, por otro lado, dentro de la esgrima, como concepto genérico, está por un lado lo que es la esgrima deportiva, que doy clases de esgrima deportiva, y por otro lado la esgrima escénica, que desde hace más de 20 años yo creé una metodología de la enseñanza para actores y actrices y doy también clases de esgrima a los actores y a las actrices y colaboro con producciones teatrales sobre todo y cinematográficas, pero sobre todo teatrales, donde me piden que coreografíe las escenas de esgrima, de lucha, doy las clases, creo esas coreografías y trabajo en eso también. Nos espera un podcast completo. Por llevar una cronología, Jesús, me gustaría conocer tus inicios. ¿Cómo nace esa pasión por la espada, por la esgrima, pero sobre todo si hay algún deporte que te llamó la atención, además en tu niñez, aparte del esgrima? Bien, bueno, yo he practicado bastantes deportes, porque en el colegio que yo estudié, que era San Estanislao de Kostka,
Me recuerdo que pasábamos por diferentes deportes y yo he hecho gimnasia deportiva, he hecho balonmano, creo que hacíamos también voleibol, judo y también esgrima. Tuve la suerte que en este colegio se practicaba esgrima. Había un profesor, don Enrique González Herrera, que daba clases de esgrima. A mí la esgrima me llamaba la atención porque sobre todo cuando veía películas de espadachines en la televisión, pues yo quedaba enamorado. Pues no sé si habéis visto la película Scaramouche de los años 50 por ahí, es una maravilla de película. Entonces yo me quedaba embobado. Entonces cuando pasamos por estos deportes en el colegio, cuando me tocó la esgrima yo me estaba encantado. Y encima enseguida destaqué porque se me daba muy bien, no sé por qué, cada uno tiene sus cualidades y a mí la esgrima se me daba muy bien y enseguida empecé a practicar esgrima allí en el colegio y casi hasta ahora. Luego ya pasé a un club, etcétera, etcétera, y ya hice toda mi carrera deportiva. Entonces tuve la suerte de que en mi colegio se hacía esgrima. Si no se hubiese hecho esgrima en ese colegio, pues quizás a lo mejor no habría practicado esgrima, no lo sé. Eso sí que ves, el llegar al esgrima, pero que si no hubieras llegado al esgrima, igual ahora mismo Claro, no seguramente. Claro, es que muchas veces la suerte o las condiciones mediatizan un poco todo. O sea, yo creo que toda persona tiene cualidades en algo. Lo importante es que haga hacer coincidir tu vocación, diríamos, aquello que te gusta, con lo que tienes condiciones. Porque hay muchas veces, evidentemente, pues siempre ponemos el ejemplo, un elefante pues, le puede gustar mucho subirse a los árboles, pero no es su hábitat. Exactamente. Una pregunta que me ha surgido así ahora hablando, con eso de la vocación y demás. ¿Un campeón nace o se hace? Tiene que nacer, o sea, tiene que haber unas condiciones. Esto es un debate eterno, pero yo creo que tiene que tener unas condiciones innatas para ese deporte. Y luego hay que trabajarlo, evidentemente. Luego se trabaja si tienes una buena estructura, un buen entrenador, un buen maestro, una estructura, como digo, diferentes, en este caso la esgrima, tiradores de nivel que vayan subiendo contigo, poder viajar, tener capacidad de tener material también. Si eres deportista de alto nivel, pues también tener ayudas económicas, porque si no es fundamental, es que hay que conceptuar a los deportistas de alto nivel como profesionales. Todavía en algunas ocasiones se oyen estas de que son amateurs, y eso no es cierto. Tú, para poder exigir a un deportista 5 horas diarias de entrenamiento y que viajes, etcétera, es un profesional, tienes que pagarle. Evidentemente, en función de su nivel deportivo, así tendrá unos ingresos o no. Pero yo creo que tiene que haber unas condiciones innatas. Un poco se ven las generaciones. O sea, nosotros, por ejemplo, yo en la escuela de esgrima puedo empezar con 100 niños, por decir algo. Primero, la esgrima tiene un componente que es un deporte de combate, queramos o no, es un deporte de combate. Entonces, los 100 niños todos empiezan pensando que todos son d'Artagnan. Y es que no todos son d'Artagnan. Empiezan a competir entre ellos y hay unos que van ganando más que otros porque tienen unas cualidades innatas. Entonces, aunque se haga el mismo trabajo con esos 100, aunque tengan la misma estructura los 100, que los cuides y los mimes a los 100 exactamente igual, al final, después de unos cuantos años, te quedan 5 que son unos supercampeones y esos 5 son básicamente porque tienen un talento excepcional. Puede ser que alguno que tenga talento no haya hecho el esfuerzo y tampoco llega. Y puede ser también, que son excepciones, que uno que no tenga tanto talento supla esa falta, entre comillas, de talento con el esfuerzo y el trabajo. También se llega. Eso es básicamente. Me encanta tu opinión, porque al final es una pregunta que a lo mejor puede parecer muy típica, pero cada uno te cuenta y te responde de una manera diferente. Entonces es muy buena esa pero hay que tener un poco, o sea, hay gente que está todo, pues Mozart, pues será Mozart. Evidentemente. Nadal, y Alcaraz es Alcaraz. Hay generaciones, estructuras de, por ejemplo, el tenis, que todo el mundo lo conoce, que es un poco es un símil igual que la esgrima. Tú puedes trabajar igual generaciones y generaciones, pero hay un Nadal. A lo mejor Nadal no tiene tanto talento como Federer, pero tiene un componente de fuerza, etcétera, y de trabajo y de mentalidad. Coco, claro, porque en los deportes de alta competición también entran muchos factores. O sea, y en el caso de la esgrima, tienes que tener un buen físico. Es un deporte muy táctico, que la gente piensa que es un deporte de acción-reacción o de reflejos, sí, también, pero es un deporte muy táctico. Luego tienes que tener la cabeza muy bien amueblada. Es un deporte de combate, tienes que tener ganas de luchar y pelear con el otro. Luego puede ser tu íntimo amigo fuera de la pista, pero dentro es tu adversario. Entonces tienes que intentar ganar. Él quiere ganarte y tú tienes que ganarle y quieres engañarle. Porque hay acciones de segunda intención, de tercera intención. Tienes que tener una cabeza, una preparación psicológica también muy bien amueblada, en el sentido de que no tienes que tener miedo a la derrota, tienes que confiar en tus condiciones, en tu trabajo, en tu esfuerzo, dar el 100% en cada competición.
O sea que es un compendio de todo. Y todo eso es lo que hace un gran deportista, claro. ¿Cuál es la habilidad, o sea, que más destacarías dentro del esgrima? ¿El habilidoso, la fuerza? O sea, ¿hay algún, digamos, prototipo de persona por su estatura, por su tamaño y demás, que se le dé mejor o se le dé peor? Bueno, en el esgrima olímpico, en el esgrima deportiva tenemos 3 armas, el florete, el sable y la espada. Bien es cierto que la espada, antiguamente, los tiradores más altos eran los que practicaban más espada. Bien es cierto que cada vez ya se está... Porque ahora al sable que antes eran como más bajitos, ahora hay unos bigardos igual que los de la espada. O sea que realmente la cuestión física en esgrima es importante. No digo que no sea importante, es importante, pero para mí no es determinante. Lo que es determinante es la inteligencia, la listeza, diríamos, llamémoslo así. Gana el más listo. Todos tienen un buen físico, todos tienen velocidad, todos tienen buena técnica, todos tienen buena preparación física. Entonces, el que logra en la pista, que en la pista ocurra lo que tú quieres, que el contrario haga lo que tú quieres, adelantarte a las intenciones del contrario, ocultar tus propias intenciones y engañar, todo ese juego de engaño, el que es más listo y logra desarrollar esa táctica, porque hay un trabajo táctico impresionante en la esgrima, el que logra ser más táctico es el que gana, para mí. Que me encanta. O sea, es un deporte que tiene estos componentes que a lo mejor otros no lo tienen igual. Claro. ¿Y cómo se trabaja esa listeza? O sea, como entrenador, ¿vale? Que luego vamos a tocar todas las partes, la de deportista, entrenador, pero por un poco hilar, ¿cómo se trabaja esa listeza? ¿Se trabaja de algún modo? Sí, hay las acciones, o sea, por un lado está cuando empiezas con chavales jóvenes, lo que haces es trabajar la técnica. Por un lado está la teoría de esgrima, que está escrita hace siglos, y hay que enseñar la técnica, la ejecución técnica. Evidentemente, si tienes una técnica mala, tienes menos probabilidad de que la acción que quieras desarrollar llegue mal. Entonces, con un buen trabajo técnico y que el alumno al final aprenda todas las posibilidades técnicas que hay, por un lado. Pero todo ese trabajo técnico, puro y duro técnico de mecanización del movimiento, tal, luego hay que desarrollarlo en los elementos básicos de la esgrima, que es el momento, la distancia y la velocidad final, digamos el cambio de ritmo final. Y después de todo esto, esas acciones se convierten en acciones de segunda intención. O sea, yo puedo hacer un ataque simple, que sería matar, pero puedo hacer un ataque falso, con el objetivo de a lo mejor ver la intención, lo cual es un ejemplo simple, por ver la reacción defensiva refleja del contrario. Una vez que yo me he dado cuenta de que su reacción defensiva es esta, la siguiente lo que hago es meter una finta, que es un amago, una finta, provocar esa parada y engañar. Eso es un poco ese juego. Entonces, todas las acciones que se trabajan pura y dura técnica, todas se pueden convertir en falsas. Un ataque falso para conseguir una reacción, un contraataque falso para que el contrario termine y le estoy esperando con una parada de respuesta, un invite para que el contrario se tire, yo le paro y contesto, hacerle creer que me voy a ir para atrás para luego quedarme. O sea, todo ese juego de engaño constante es el que hace que para mí el que domina esa parte táctica es el que gana. Que sepas, Jesús, que me está entrando el gusanillo de probarlo. Oye, pues aquí hacemos cursos de iniciación muy baratos, por 70 euros te damos 6 clases y nos sirve esos cursos de iniciación para que la gente pruebe el deporte, se les da las nociones básicas, como te digo, se practica, es eminentemente práctico, se hacen asaltos al final del cursito de 6 horas y por lo menos a nosotros nos sirve para que si luego te gusta continuar, tenemos una base para poder seguir trabajando y sobre todo para la gente que no ha hecho nunca esgrima, probar, por lo menos probar. Entonces nosotros le prestamos el material, todo y por 70 euros se puede hacer perfectamente. Y yo creo que todo el mundo alguna vez en su vida con un palo de madera ha hecho de espadachín jugando con sus colegas, seguro. Entonces, esa sensación se puede llevar actualmente en una sala de esgrima como esta, vamos. ¿Y con qué edad se puede iniciar? Yo que tengo 2 hijas pequeñas, sí, una de 2, una de 7, sí. Imagino que habrá una edad un poquito... Nosotros tenemos lo que llamamos la escuela infantil, que es de 5 a 7 años, donde es puro y duro juego, pero tienen sus floretitos de plástico, sus caretas de plástico, sus chaquetillas pequeñitas, entonces empiezan todo a modo de juego, mucho juego de visualización, con pelotitas, luego con el florete, es muy juego y vienen una vez a la semana, de 5 a 7 años. Luego a partir de los 8 ya pueden venir, ya vienen 2 días a la semana, de 8 hasta los
11, 12 por ahí más o menos, y vienen 2 días a la semana. Y luego ya a partir de ahí ya van creciendo y vamos cambiando. O sea, tenemos estructurada la escuela en función de las edades. A partir de los 5 años está bien, pero se puede empezar perfectamente, no hace falta empezar a los 5, se puede empezar a los 10, a los 11. Ya si empiezas a partir de los 15 o 14, malo. No, pues fíjate, pensaba que me ibas a decir que se podía empezar incluso antes. ¿Tú crees que hay algún niño? No, con 5. Es muy pronto, ¿no? No, eso es una guardería para los padres, para que se vayan, no, era eso era el retiro. No, hay niños, que yo conozco a niños que han hecho jiu-jitsu con 2 años, mi hija con 2 años sabe nadar. O sea, que hay niños que tienen... Pero claro, no digo que no. Tu consejo. No digo que no, yo con 5 años. Hay que tener en cuenta también que la esgrima es un deporte asimétrico. Entonces también en estas edades hacemos ejercicios de compensación y no hay mucha carga de trabajo, como te he dicho, es mucho más juego, etcétera, etcétera. También empezar más pronto yo creo que no es necesario. Vale. Me encanta el consejo, así ya lo tengo en cuenta para las pequeñas. Una curiosidad que me ha surgido cuando estabas explicándome lo de el amago del engaño. Como deportista, ahora vamos por tocar ahora en la parte de deportista, ¿te ha tocado alguna vez algún rival donde le hagan los amagos y no se mueva? O sea, que le cueste o que te cueste a ti encontrar cuáles van a ser sus movimientos. Sí, es que hay muchos, yo he competido mucho y hay tiradores muy fuertes, muy buenos y que sí, que no había manera, o sea, que era más listo él que tú, entonces me ganaban. Claro, es que por eso me entra en el gusanillo. Claro, yo me hubiese gustado ser campeón olímpico, yo lo he intentado, o sea, que muchas veces siempre te queda el sabor agridulce de haberlo intentado y no haberlo conseguido. Luego, cuando te retiras, también sopesas. Yo he dado todo en mi vida por la esgrima, he entrenado como el que más, tuve una lesión, ya lo habíamos hablado, una lesión gorda justo de los 22 a los 24 años, con 3 operaciones, etcétera. Justo me pilló en el momento que con 22 años yo estaba despegando, había hecho tablón de 32 en el Campeonato del Mundo de Roma el año anterior. O sea, me pilló en una mala época. ¿Verdad? Se me ha ido la idea. ¿Me habías preguntado? La parte de... hemos pasado de los niños, espérate, porque yo también se me ha ido la... Porque además voy hilando preguntas que te quiero hacer. No pasa nada, que para eso estamos dialogando. Estábamos hablando de los contrincantes. Los contrincantes, eso es. Entonces, sí, yo me he enfrentado, pues me acuerdo de algún tirador fortísimo, pues italiano sobre todo. Porque la esgrima italiana a mí se me daba muy mal, porque los italianos en esa época y ahora, la esgrima de florete antiguamente se llevaba más la escuela francesa, que es con el florete un poco hacia adelante, ¿no? Entonces yo estaba habituado con mi maestro, que trabajaba mucho con el hierro del contrario. Entonces sentía el hierro y podía dominarlo. Pero llegaron los italianos y lo que hicieron fue quitar el hierro. O sea, te levantaban la hoja y no te dejaban el hierro. Entonces se acercaban a ti con la hoja recogida y entonces no sabía qué hacer. Entonces con los italianos me costaba muchísimo tirar con ellos. Y bueno, imagino que luego eso vas adaptando y vas aprendiendo. Sí, luego vas adaptando y luego yo ya después, sobre todo cuando he sido maestro, pues hemos encontrado toda acción, o sea, hemos encontrado acciones de segunda intención que pueden contrarrestar eso. O sea, no existe en esgrima, no sé si habéis leído la novela de Pérez Reverte, que es amigo nuestro, amigo mío también, que he viene visto por aquí. fotografía. Sí. La novela del maestro de esgrima, no me acuerdo cómo era la estocada de los 500 escudos o algo así, o ducados, no me acuerdo muy bien. No existe eso en esgrima, no existe una acción que sea infalible. No, toda acción tiene su contraria. Si los italianos vienen con la hoja recogida, pues les puedes poner la línea. Si puedes hacer un contraataque falso para que termine, para parar y contestar. Toda acción tiene su contraria. ¿Y crees que dentro del esgrima todas las técnicas y todo están ya inventadas? ¿O puede...? Está inventado. Puede haber alguna cosa que en un momento determinado, por ejemplo, sí hubo una evolución, sobre todo en el florete, cuando empezaron un poco los alemanes, y ahora ya se tira mucho, que es a utilizar el florete casi como un látigo, como una caña de pescar, utilizando la flexibilidad de la hoja. Como el florete vale tocar en todo el tronco del cuerpo, normalmente es un arma de estocada, o sea, se supone que es un arma que debes pinchar y atravesar al contrario. Pero empezaron a jugar lanzando el tocado como si fuese una caña de pescar y la hoja flexa y te da, por ejemplo, en la espalda. Y eso era muy difícil, fue una innovación un poco de los alemanes. Luego todo el mundo lo empezó porque era muy efectivo. A mí se pierde lo que es la esencia de la esgrima porque es un arma de punta. Eso es estar tirando picotazos como una caña de pescar, como digo. Pero sí hubo un momento, y entonces
se sigue utilizando. Bien es cierto que se abusó mucho y entonces ya la Federación Internacional lo que hizo es en el aparato eléctrico poner un chip que tenía que tener el contacto de la hoja con la chaquetilla metálica, un mínimo tiempo de contacto, porque hacían así y marcaba. Y ahora si haces así no marca, tiene que haber un mínimo de contacto, pero aún así se sigue lanzando. A mí no me gusta, pero es efectivo. Entonces eso cambió un poco. Luego lo que cambia también muchas veces es un poco el mundo del arbitraje. Yo soy árbitro, bueno, no soy árbitro, soy un maestro de esgrima que ha hecho de árbitro y he arbitrado todo lo que se puede arbitrar en el mundo de la esgrima. Desde unos Juegos Olímpicos hasta Campeonatos del Mundo, Senior, Junior, Juegos Universiadas, campeonatos, de todo. He arbitrado de todo. Finales de torneos importantísimos en París y tal. Entonces, el problema es un poco el arbitraje, porque hay veces que los árbitros tienen como modas, diríamos. Entonces, existe un reglamento en la esgrima, existen unas condiciones que están establecidas desde hace años y de pronto hay una tendencia de que los árbitros pues dan más prioridad, diríamos, a un ataque que viene con la mano muy recogida. Estoy a lo mejor entrando en cuestiones muy técnicas que el que sabe esgrima puede entenderlas, pero el que no lo sabe. Pero es interesante, ¿eh? Sí, o sea, en florete, el florete realmente, lo que es la base del florete, tiene unas reglas, una convención que no se las inventa un chalao, sino cuando la esgrima se convierte en deporte y va a los primeros Juegos Olímpicos en 1896 en Atenas, se crea un reglamento de esgrima. Y ese reglamento de florete, en este caso, está basado en lo que enseñaban los maestros para cuando la gente se batía en duelo. Esto, hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero esto no me lo puede rebatir nadie. ¿Qué es la lógica del florete actual deportivo? El que inicia el ataque, el que empieza primero, en el supuesto caso que si empieza uno primero y el otro empieza más tarde, el que empieza primero y si se tocan los dos al tiempo, gana. ¿Por qué? Porque en un duelo el maestro de esgrima, cuando enseñaba a la gente que se batía en duelo, decía, si alguien te sorprende y te va a matar, tú no puedes ser tan sumamente tonto, decir, si tú me matas, yo te mato. No, ¿qué tienes que hacer? Defender tu vida. Entonces, cuando la esgrima se convierte en deporte, se crea una regla. El que empieza primero lleva razón. Tú lo que tienes que hacer es parar. Estoy dando al micrófono, perdón. Tienes que parar. Y una vez que has hecho la parada de ese ataque, ahora inicias tú la respuesta. Luego el otro tiene que sentir que va a morir y tiene que volver a defenderse. Esa es un poco la tónica del florete. Y entonces, hay veces que la esgrima no se ejecuta tan técnica, hay gente que viene con la mano recogida, un poco los italianos, vienen marchando. Entonces, por ejemplo, en una época los árbitros decidían que eso siempre era un ataque. Entonces, si yo atacaba sobre esa preparación, porque está considerado y está puesto en el reglamento que eso es una preparación, si alguien ataca sobre esa preparación y cuando veo que me atacan, yo hago así, aunque vaya avanzando, porque voy avanzando, esperando que tú salgas, y tú sales y yo tiro, los árbitros daban eso ataque. Y eso es un error. Entonces, eso de alguna manera mediatiza el trabajo técnico que hacemos los maestros de esgrima. Aunque estemos en desacuerdo, aunque los árbitros me hayan reconocido que están yendo en contra del reglamento, es una moda que se puso y que se sigue poniendo y que hay que aceptarla, aunque estemos absolutamente en desacuerdo. Y eso mediatiza un poco la manera de trabajar, porque tienes que trabajar en función de cómo te van a arbitrar. Está claro. Oye, hilando, porque esto sí que me interesa saber tu opinión, que es referente al arbitraje en el deporte, ¿vale? Tú que eres árbitro, ¿qué importancia tiene el arbitraje en el deporte? Ahora seguimos con el esgrima, pero quiero saber tu opinión sobre esto, porque yo es que he sido juez, o he sido árbitro también, por ver tu visión dentro del esgrima, pero enfocándola en el deporte. Yo soy un poco crítico con el mundo arbitral en general, pero un poco crítico en el sentido de que hay como todo, hay buenos árbitros y hay malos árbitros. Y yo, como te digo, he sido árbitro o más, he sido un maestro de esgrima que ha ejercido de árbitro. El mejor árbitro para mí, en cualquier deporte, es aquel que pasa desapercibido. Totalmente desapercibido. El que es consciente de que él no es el protagonista, que los protagonistas son los deportistas que están, sea el fútbol, baloncesto, lo que sea. Los protagonistas son los deportistas. Y él debe hacer su trabajo perfecto, y si pasa desapercibido es que ha hecho el trabajo perfectamente. Porque tenemos, en esgrima también, los típicos árbitros que son estrellitas, que se creen que el protagonista es él, y entonces tiene que hacerse notar, y tiene que sacar una tarjeta por aquí, una tarjeta por allá, y eso no, eso es un error. Y luego esas tendencias, los árbitros son jueces, por eso digo un poco en la esgrima, un juez no legisla, no hace las leyes, tiene que aplicarlas.
Entonces, si hay un reglamento, usted tiene que aplicar ese reglamento. Otra cosa es que las federaciones internacionales lo que tienen que hacer es obligar a esos árbitros a aplicar ese reglamento en las comisiones de arbitraje, etcétera, etcétera. Pero los árbitros no pueden saltarse las leyes porque consideran. Usted no considera nada. Usted es un juez y usted lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Punto. Y luego pasar desapercibido. Y si usted pasa desapercibido, ha sido el mejor árbitro del mundo. Esa es mi opinión. Me ha encantado. Me ha encantado. Vale, vamos a seguir con la parte deportiva, con tus inicios y demás. ¿Cuándo empieza a destacar Jesús en el esgrima y para ir creciendo ahí? De deportistas. Como he contado antes, yo empecé en el colegio y entonces a los, creo que año y medio, 2 años de estar en el colegio, hubo un campeonato de España infantil que se celebró en Barcelona. Yo todavía competía por este colegio, por el San Estanislao de Kostka, y yo gané el campeonato de España infantil que había. Después, por una serie de razones, tuve que salir del colegio y entonces ya me fui a un club, que era lo que era la Sala de Armas del Palacio de Deportes, que actualmente es la Sala de Armas de Madrid, que está en el Vallehermoso. Y ahí empecé a dar clase con mi maestro Joaquín Campomanes, que es una eminencia, y ha estado muchísimos años de director técnico y es una eminencia. Él también trabajaba en la esgrima escénica y ahí he estado toda mi carrera deportiva. Luego gané un campeonato de España Junior, luego he ganado 5 campeonatos de España Senior, he estado en un montón de campeonatos del mundo en los Juegos Olímpicos. He hecho buenos resultados, también he hecho malos resultados, pero yo me he vaciado y he hecho todo lo que estaba en mi mano. Y también he ayudado, he sido un tirador, un deportista, un poco punta de referencia para otras generaciones de deportistas que han venido de atrás. Y ese es un poco mi bagaje deportivo. Claro. ¿Cómo se siente uno cuando llega a los primeros Juegos Olímpicos? A Moscú 80. Moscú 80. Pues yo era muy joven, porque realmente tenía 19 y iba a cumplir 20 en agosto. No sé cuándo se hizo el cumpleaños allí o no, pero tenía 20 años. Pues con muchos nervios, claro. Eres muy jovencito, está eso todo un mundo, y sobre todo los Juegos Olímpicos la primera vez es todo un mundo. Mucha gente, muchos deportistas, entrar en la Villa Olímpica, tratar con gente de otros deportes, como te digo, es un mundo. O sea, normalmente los primeros Juegos Olímpicos no sueles rendir mucho porque estás un poco nubilado con todo aquello. Pero los vives de una manera, pues es una ilusión, porque yo de alguna manera, eso también lo digo mucho a mis alumnos, yo tuve una visión cuando era pequeño, cuando hacía ya esgrima, a lo mejor tenía 12 o 13 o 14 años, que recuerdo, no me acuerdo qué Juegos Olímpicos, tendría que pensarlo, pero bueno, la historia es más o menos esta. Había unos Juegos Olímpicos y estaban retransmitiendo por televisión. Entonces tuve una visión, yo digo, joder, esta gente está ahí dentro de la televisión. Y yo estoy aquí sentado en mi sofá de espectador. No, yo quiero estar dentro de esa televisión. Entonces yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos y dedicar mi vida a estar ahí dentro de la televisión. Yo quiero estar en esa televisión. Esa es un poco la historia. Qué bueno, qué bueno. Y una curiosidad, ¿qué le diría Jesús Esperanza actual a ese niño de 19 años o joven de 19 años que se estrena en los Juegos Olímpicos? ¿Qué consejo te hubieras dado? Que se aísle un poco. Que se aísle es una pena, pero que se aísle un poco. O sea, que sienta la esgrima en cualquier otro deporte. Porque ya este tirador o esta gente ya tiene experiencia de haber incluso tener buenos resultados en campeonatos del mundo, no sé qué. Que se lo tome como una competición normal en su deporte. Que intente aislarse de todo lo que es el mundo de los Juegos Olímpicos. Es una pena pero una vez que termines de competir, pues ya puedes vivirlo. Pero es que si no, estás pues por un lado, ves a Rafa Nadal, quieres hacerte una foto, ves a Leroy no sé quién, quieres hacerte una foto, fulanito, o sea, mucha cosa. Entonces yo creo que deben intentar aislarse. La importancia de la concentración, ¿no? Por decirlo de alguna manera, claro, ¿no? Claro. Concentrarte ahí. Y ahora vamos a ir a un revés que te da la vida. Van a llegar los Juegos de Los Ángeles 84, pero hay una lesión. Sí, bueno, esa fue muy dura para mí. Eso mediatizó un poco mi vida deportiva. Yo lo siento así. Porque, como te dije antes, yo en 80 estuve en Juegos Olímpicos de Moscú, en 81 la España no participó en Campeonato del Mundo, pero en 82 sí. Campeonato del Mundo de Roma, senior, yo tenía 21 para 22. En aquella época no éramos muy buenos porque todavía no había habido la inversión que se hizo para Barcelona 92, pero yo destacaba, y entonces yo me acuerdo que ese campeonato del mundo estuve en tablón de 32, puede ser que hiciese el 20 y tantos del mundo, en el campeonato del mundo, que para un chaval de 21 o 22 años estaba muy bien. Muy bien. Muy bien.
Pero empecé a tener, después de ese campeonato del mundo, empecé a tener una molestia en la rodilla izquierda, me molestaba, pero no me impedía practicar esgrima, seguía entrenando, competía, pero seguía con la molestia. Entonces, pensando, como estábamos en el 82 y los Juegos Olímpicos eran en Los Ángeles en el 84, pensando que esa lesión podía ir a más y perderme los Juegos Olímpicos del 84, decidí ir al médico y operarme. Con tan mala suerte que fui de los últimos que operaban a la vieja usanza, todavía no existía la cirugía artroscópica. Y entonces me extirparon el menisco externo, y luego hice la rehabilitación, empecé a volver a entrenar, fue fatal, cada vez peor, 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 y a los 2 o 3 meses o 6 meses, no sé, me tuve que volver a operar, me extirparon completamente el menisco interno, seguí, me perdí los Juegos Olímpicos tuve 2 años y pico con 3 operaciones. Perdí la masa muscular entera de las 2, pero sobre todo la pierna izquierda, la rehabilitación fue terrorífica. Y entonces luego ya intenté seguir y seguí. Gané campeonatos de España, pero me tuve que poner me hicieron una rodillera, así una estructura metálica para intentar protegerla. Bueno, pero también a mí me costó mucho empezar otra vez la competición a nivel psicológico. Tenía miedo a que hacerme daño, tenía miedo a que me ganasen, tenía miedo, no sé, o sea, fue terrible y ahí perdí unos años que eran importantes. Pero luego continué y aguanté hasta el 92. Fíjate, luego vino Seúl 88, que estuviste, y Barcelona 92. Y Barcelona 92, sí. Que has comentado que se hizo ya una inversión diferente, pues al disputarse, imagino que en España, pues ahí es como que el deporte español... Claro, eso fue fundamental. Se ha perdido un poco porque es una cuestión económica, pero es fundamental. Es decir, el deporte en España, no solo la esgrima, no estoy hablando en general, da un salto cualitativo cuando se decide que los Juegos Olímpicos son en Barcelona 92. ¿Y qué salto cualitativo se da? Es simplemente dotar a los deportistas españoles de los medios que tenían los demás países, básicamente. Es eso. Entonces, Barcelona 92 lo que se hace es, cuando ya se sabe que, creo que en el 86 ya se sabía que iba a ser los Juegos Olímpicos en Barcelona 92. ¿Qué hace el Estado español? Pues es, por un lado, estructuras federativas potentes, contratar entrenadores extranjeros si hacían falta, y si hacían falta sea tal. Los deportistas o semiprofesionalizar a los deportistas. ¿Qué significa esto? Oiga, yo quiero tener aquí 8 tíos que entrenen mañana y tarde y que viajen y no sé qué. Esos hay que pagarles porque son profesionales. Becas para los deportistas, dinero para material, dinero para concentraciones en el extranjero, dinero para las competiciones. Entonces empezamos a tener una estructura similar a lo que tienen los demás países. Y fue el salto cualitativo. Por eso ahora se tienen las medallas olímpicas, pero no hay muchos deportes. En piragüismo, en balonmano, en no sé qué, en fútbol. O sea, es que empezamos a sumar deportistas y medallas y es increíble. Y no somos de los países más potentes en general del mundo. Eso también luego ha bajado un poco la inversión, sobre todo con la crisis gorda, y eso se ha notado mucho. Y ahora estamos otra vez retomando a través del Consejo Superior de Deportes, del Comité Olímpico Español, están haciendo un esfuerzo para seguir dotando de recursos a los deportistas para llegar a tener por lo menos las mismas condiciones que los demás deportes. No sé si sabes, por ejemplo, los deportistas italianos. Una vez que entras como equipo nacional en algún, entras de funcionario o los carabinieri o la policía o tal. Entonces ya tienes un salario fijo y puedes entrenar. Y no tienes que ir al cuartel, sino estás considerado como un funcionario. Entonces tienes un sueldo que te permite estar constantemente viajando, compitiendo y entrenando. Y tú puedes seguir estudiando además. Cuando termina tu carrera deportiva, si has estudiado, eres médico, como Daniele Garozzo, por ejemplo, el campeón olímpico de esgrima, pues puedes ejercer tu profesión de medicina. O aquellos que no hayan estudiado siguen en lo que es la estructura deportiva de esos de carabiniero y de policía o aeronáutica y dan clases en esos clubes deportivos. Con lo cual, también incentivas a que la gente pueda dedicarse al deporte profesional, porque es que si no nosotros perdemos muchos tiradores, muchos deportistas a los 20 años. O sea, empiezan a hacer esgrima con 8 años, trabajas, pum, pum, pueden ser tiradores fortísimos, o sea, por ejemplo, a nivel junior y tal, pero cuando tienen 20, 21 años, o les ofreces algo, o si no es que se van, porque están terminando sus carreras universitarias, etcétera. Entonces esa inversión que has hecho de trabajo, de esfuerzo, de dinero, se diluye. Y otra generación nueva, y esto, una generación y otra generación, perderlas son terroríficos. No, esto además se habló en otro podcast, un comentario que se hace, que es que muchas veces el miedo, que en algunos sectores, pues ser deportivo y demás, que cuando mejor está preparada la persona,
es como que se quita de en medio y es como, joder, cómo desaprovechar cuando la persona está en su mejor... Claro, hay que tener en cuenta que también, por ejemplo, la esgrima es un deporte donde empiezas a obtener buenos resultados a una relativa edad alta. Porque esto que hablábamos de la táctica, la experiencia, tenemos categorías en esgrima y hay menores de 20 años, menores de 17, pero menores de 20 años. Y ya cuando pasas de 20 años ya eres senior. Entonces, claro, te encuentras con hombres fuertes y gente madura. Entonces, normalmente la media de obtener los mejores resultados empieza a ser a partir de los 23, 24 años y puedes mantenerte hasta más de los 32 años. Esa es la mejor época de un tirador de esgrima. Entonces, claro, a 23, 24 años son tiradores o personas que ya han terminado sus carreras universitarias. E incluso algunos ya quieren empezar a trabajar. O sea, es complicado. Ese es el momento de inflexión, incluso un poquito antes, porque también las familias pues tiran de los chicos, de los alumnos que quieren que estudien su carrera universitaria, que sí, y que la esgrima no se van a dedicar a la esgrima, ya lo sé que no se van a dedicar a la esgrima, pero que voy a tener vivencias que no vive cualquier persona. Y luego me consta que a través del Comité Olímpico, del Consejo Superior de Deportes, deportistas de alto nivel, en función de sus estudios, les ayudan a encontrar salidas profesionales en empresas que patrocinan al Comité Olímpico o empresas que patrocinan al Consejo Superior de Deportes. O sea que también hay una serie de beneficios el hecho de dedicarte a ser deportista de alto nivel. Voy a formularte ahora unas preguntas que son típicas en el podcast y quiero que me respondas como deportista y como entrenador. Y si hay una diferencia entre el antes y el ahora. Una es cómo gestionas el éxito y el fracaso. O sea, la época a lo mejor al principio que estás ganando, vas a los primeros Juegos Olímpicos y demás, ¿qué sensación tienes ahí? Con la sensación que tienes a lo mejor cuando estás lesionado y estás abajo, ¿cómo a nivel mental gestionas un buen momento con un mal momento? Y, perdón que no he terminado, ¿y qué le dirías como entrenador a un chico que está en un buen momento y en un mal momento? O sea, que son dos preguntas diferentes. Ya, son distintas. Pues como deportista, evidentemente, cuando tienes un buen resultado y consigues éxito o uno de tus objetivos, pues evidentemente hay que disfrutarlo, porque si no disfrutas de esos momentos, hay que disfrutarlos sin salirte diríamos, de madre, en el sentido que hay que disfrutar, pero pasado mañana ya tienes otra competición, ya tienes otro reto, ya tienes otro objetivo, pero hay que disfrutar. Y cuando estás en los peores momentos con lesiones o que los resultados no te salen, la única manera de gestionarlo a nivel personal, como yo me ha pasado, pues es decir, visualizar qué es lo que quieres e intentar subsanar y esforzarte para conseguir superar esa barrera o ese problema que tienes, una lesión, o ver qué es lo que analizar qué es lo que está fallando, por qué no estás tocando, etcétera, y con el apoyo de tu entrenador o tu maestro y con tus compañeros intentar salir de ahí. Y como entrenador, pues un poco más o menos lo mismo, o sea que realmente yo intento, bien es cierto que es difícil, porque el deporte de alta competición es competición, pero yo es una cosa que digo siempre a mis alumnos, o sea, tienes que disfrutar compitiendo. Si no disfrutas compitiendo, no sirve. Aquí no se viene a sufrir. Tú tienes que ponerte en la pista, querer ganar, desarrollar todo lo que has aprendido, todo lo que te has esforzado, pero tienes que disfrutar. Te tiene que gustar competir. Un poco las victorias o los grandes resultados es consecuencia de que has disfrutado y te ha gustado competir. Porque si lo que vienes estás estresado porque quieres ganar a toda costa, entonces llega un momento que tienes una carga emocional y un estrés emocional terrible que te va a impedir obtener tus mejores resultados. Entonces aquí estamos para disfrutar, a divertirse y disfrutar. Y hacer deporte, y estar con amigos y ganar. Evidentemente a todos nos gusta ganar una medalla, subirte al podium y que te toquen el himno. Pues claro que nos gusta. A los que nos gusta la competición, evidentemente. A los que no les guste la competición, pues no. Entonces hay que gestionar eso, hay que disfrutar haciendo deporte, de competición. Y la otra parte del podcast que suelo preguntar a los deportistas y a los entrenadores, ¿cómo era el día a día de un deportista antes y cómo es el día a día de un esgrimista ahora? Sí, estamos hablando de alta competición, entiendo, porque también, bueno, Sí, pero vamos, puedes tocar un poco el ámbito de los chicos que practican. Por ejemplo, aquí los jóvenes de mi escuela, por ejemplo, somos actuales campeones de España por equipos de menores de 17 años. Este año, el anterior también lo fuimos.
ahora mañana se van Víctor Viloria y Borja Peña y Andrea se va también a Andrea de Diego, es que no me salía el apellido, no me acordaba. Van a un torneo internacional. Pues el día a día de la gente joven es que normalmente vienen 3-4 veces por semana, entre las 5 y las 7 y pico de la tarde. Es un esfuerzo porque además tienen que estudiar, claro, tienen que ir al colegio, vienen del colegio, un esfuerzo, un desgaste físico aquí, aprender técnica, trabajo de asaltos, clase con el maestro, luego terminan, se tiene que ir a casa, ducharse, estudiar, hacer los deberes. O sea, el que hace un deporte de competición es un sobreesfuerzo, pero todo se puede hacer, se puede estudiar, se puede hacer deporte de competición, puedes tener tu vida social y de ocio sin ningún problema. Y vas a vivir sensaciones que no has vivido, que no va a poder vivir la mayoría de la gente, como es ir a unos Juegos Olímpicos, a un campeonato del mundo, etc. Y ya me he ido un poco por la... Sí, no, pero bien, pero más, ¿cuál era el día a día del tuyo y comparado con el de ahora? Entonces has empezado con el de ahora. Con el de ahora. Y la alta competición, pues entrenamientos diarios. Normalmente en mi época, cuando yo estaba en el equipo nacional, hacíamos doble sesión, o sea, empezábamos a las 9 de la mañana con preparación física de 9 a 10 y media aproximadamente, luego hacíamos un pequeño descanso, luego esgrima de 11 y pico a 12 y media, luego ya descanso, médico, fisio o lo que fuera, y por la tarde entre las 5 y las 7 y media entrenamos viajes y competiciones. Era un día duro. Y el maestro de esgrima, el entrenador del equipo nacional, es un pelín más liviano que el de entrenador del club, porque el entrenador del equipo nacional solo viaja con el equipo nacional. El entrenador de club estamos pringados todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque tienes categoría menores de 9 años, menores de 11, menores de 13, menores de 15, menores de 17, menores de 20, torneos nacionales, torneos de Madrid. Entonces llega un momento que empalmas fin de semana tras fin de semana y cuando veas un fin de semana completo libre, pues es una fiesta. Oye, otra curiosidad también, y ya dejo las preguntas típicas del podcast, que es la alimentación y el descanso. ¿Se da importancia a comer bien en el deporte, o sea, enfocado en el esgrima, al descanso? Sí, o esas cosas... No, es de alta competición, sí. En el trabajo de club eso es inviable. Porque, inviable. Claro, pero en el parte de la claro. competición sí. Me consta que los equipos nacionales nuestros, por un lado, tienen alguien que lleva el tema de la dieta, tienen incluso apoyo psicológico también, porque hay gente que no lo necesita, pero muchas veces es súper importante un apoyo psicológico. Tienen un preparador físico, luego tienen el entrenador, que es el que lleva todo el trabajo técnico de la esgrima. Tienen un médico, un fisioterapeuta para el tema de masajes o posibles lesiones. O sea que sí, un deportista de alto nivel requiere un cuidado completo y la alimentación es uno de ellos, sin duda, y el descanso también. Si te pasas muchas veces, el deportista, es una de las cosas que decía cuando yo era deportista y también se lo decía cuando era entrenador. El deportista, el escaqueo es parte del entrenamiento. O sea, ¿Sí? Explica eso. El escaqueo es en su justa medida. Sí. Cuando un deportista está cansado porque lleva una carga de trabajo fuerte, etcétera, 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 aunque el entrenador se empeñe, no sé qué, si tú como deportista sientes que tienes que descansar y te están obligando, tienes que escaquearte. Pues y el escaqueo escaquear es irte a casa a descansar o irte a ver una peli o desconectar un poco. Entonces, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso tiene que sentirlo el propio deportista. Entonces, yo lo decía siendo entrenador también. Esto es una cosa que además otro deportista que le da mucha importancia a eso, es que te lo dice, Fran, yo rindo más cuando descanso. Claro. Que cuando no descanso. Hay gente que incluso si no descansa, lo que vas a provocar es lesionarte y ir a peor. Estoy de acuerdo. Luego también si tienes mucha gente y hay gente que se está tocando las narices, pues el entrenador tiene que... Estamos hablando siempre de cosas con lógica, ¿no? Cuando un deportista siente que necesita descansar, que está cansado, está agotado, a lo mejor no solamente física, sino psicológicamente, debe descansar. Yo, por ejemplo, cuando hay competición, el día anterior, si la competición es el sábado o el domingo, el viernes es libre y voluntario. ¿Quieres descansar? Descansa. ¿Quieres venir a tomar clase? Tomas clase. Lo dejo a libre voluntad. Vale, quiero considerar que tu peor momento deportivo es cuando te lesionas. Sí. Pero háblanos de tu mejor momento deportivo. Mi mejor momento. ¿Cuál es el que mejor recuerdas? Pues yo creo que fue donde yo me he sentido mejor tirando, y fue en la Olimpiada de Seúl,
88, que no pasé a la siguiente ronda también porque el sistema de competición allí era terrible. O sea, era un sistema de competición en la esgrima terrible. Pero es cuando yo me he sentido mejor tirando. Y luego en otra ocasión también en Viena, que era una Copa del Mundo. La Copa del Mundo en esgrima es como puede ser pues, en tenis Roland Garros, no sé qué. Pues Viena era una Copa del Mundo de estas. Que tiré muy bien, yo creo que fue en el 90 o por ahí, o no, sí, 90 o 91, ya no me acuerdo. Antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde logré entrar entre los 8 primeros. Que en esgrima entrar entre los 8 primeros ha conseguido un muy buen resultado, es estar entre los mejores. Esos dos momentos son fantásticos. El Seúl, porque me encontré tirando bien y yo creo que podía haber llegado más por circunstancias, que es que, como te digo, el sistema de competición en ese momento es como, a ver si me logro explicarme, era por pools. O sea, los pools son como liguillas. Imagínate que hay 70 tiradores, ¿no? Entonces se hacen 10 grupos de 7 y tiran entre ellos 7. En aquel momento se clasificaban por esa pool, o sea, los mejores, por imagínate, los de estos 7, los 4 primeros de esta liguilla, porque tiran todos entre todos, se clasifican para la siguiente ronda. Básicamente es eso. Ahora ya ha cambiado, ya hay eliminación directa y es un índice general. Pero en aquel momento era por pools. ¿Qué ocurría? Que en los últimos asaltos había una merienda de negros. Porque, por ejemplo, que lo que me pasó a mí, yo me acuerdo que no tiré bien esa pool, había tirado muy bien las anteriores, no tiré muy bien, pero yo había ganado, eran pools de 5, creo recordar, y pasaban 4 para la siguiente ronda. Y yo había ganado al belga. Los demás no había tirado bien, había perdido, pero había ganado al belga. Y el belga llevaba todo derrotas y le quedaba el último asalto con el italiano que llevaba todo victorias. Entonces en aquel momento se llamaba hacer la cama, te hacían la cama. O sea, tenían apalabrado que si ese último asalto lo necesitaba el italiano, pues se dejaba ganar el belga. Y a la inversa, si lo necesitaba el belga, se dejaba ganar el italiano, que es lo que ocurrió, y el que se fue a la calle fui yo. Oh, ¡ostras, qué faena! Claro, esto es un poco así. En el fútbol pasa un poco con las liguillas estas, un poco, que hay veces que dicen, joder, es que esto si empatan, pasan los dos, pues empatan, no... Ya. ¿Entiendes? Eso pasaba, pero ya no pasa, eso era en aquella época. Ahora ya eso se cambió completamente para evitar todo eso. Ahora sí hay una primera ronda de pools, pero es un índice general, con lo cual tú no puedes controlar qué pasa, y luego es eliminación directa, si ganas bien y si pierdes a la calle. Pero me pasó eso. Pero la sensación de que tuve en los Juegos Olímpicos es que estaba tirando bastante bien. Gané a Romankov, que había sido campeón olímpico, campeón del mundo, no sé qué, o sea, gané a tiradores muy fuertes. Pero bueno, pasó eso y ya está, punto. Una cosa que me resulta súper curioso, que es Seúl 88, cuando mejor te encuentras después de haber estado en el 84 que no fuiste. Claro. O sea, ¿crees que la lesión te hizo mejor? No, me hizo peor. No, pero me refiero, pero no mejor, a lo mejor, claro, evidentemente físicamente estás, pero ¿no te hizo más fuerte o te hizo que adquirieras otra técnica o algo? No. Yo lo que considero es que yo tenía una proyección, yo creo que bastante elevada, que estamos hablando de lo que te decía antes del Campeonato del Mundo de Roma del 82, había estado en París también en el 32, o sea, con pocos años estaba en una curva ascendente, claramente. Y la lesión de esos 2 años y pico me truncó eso, tuve que volver otra vez. Quiero decir que si no hubiese habido la lesión, creo, esto evidentemente no tengo una bola de cristal, pero creo que podía haber llegado más lejos de lo que llegué. Vale, me ha quedado ya más respondido, lejos. Totalmente. Yo he llegado hasta este nivel, pero creo que sin la lesión podría haber llegado hasta aquí. Más respondido totalmente. Ahí eso. Vale, pues vamos ya. Vas a Barcelona 92, retiras. Sí, eso es. Y vas de árbitro a Atlanta 96. Sí. Pero como ya hemos hablado de un poco del tema del arbitraje, de esa época y demás, ¿quieres añadir algo al tema del arbitraje? No, como te he dicho, básicamente yo he arbitrado mucho, fui a los Juegos Olímpicos de Atlanta como árbitro seleccionado por la Federación Internacional. Nunca me he considerado árbitro, sino que soy maestro de esgrima que ejercía de árbitro y era bastante buen árbitro, porque he estado en muchos sitios arbitrando y felicitándome a mucha gente. Como árbitro, has aprendido, cuéntame lo más bonito que hayas aprendido. Técnicamente, a lo mejor viendo otros, ¿has aprendido o especialmente no? No, yo era de los árbitros que pasaba desapercibido. O sea, yo me gustaba. Lo que tenía yo bueno, que al ser maestro y haber sido deportista, aunque casi muchos son, es que era como más tolerante con los tiradores y con los entrenadores. Yo me ponía, como he sido entrenador, me ponía en la piel de los entrenadores que vienen en algún momento determinado, pues vienen a lo mejor a hacer su trabajo. A preguntarte una cosa o a
Evidentemente hay una serie de límites que no pueden pasar, pero era tolerante. O sea, me gustaba hablar. O sea, si alguien me gritaba, decía, espérate, ven aquí. ¿Qué quieres? ¿Cuál es el problema? ¿Que consideras que me he equivocado? ¿Por qué? Pero yo te considero que... O sea, dialogaba con ellos y dialogaba con los tiradores. Los trataba con educación. Y eso también es importante. Y luego intentaba pasar desapercibido, no me gustaba estar ahí compadreando con los árbitros, porque mira, yo he hecho esto, porque yo he hecho no sé cuántos, no sé qué. No, pues, señores, que es que nosotros no somos los importantes y son ellos los tiradores. Usted dedíquese a definir, termina y para casa, y ya está. Y si crees que lo has hecho bien, pues te tomas una cervecita en tu casa o con tus colegas, pero no sentirse ese protagonismo, porque yo lo sentía así. Entonces yo del mundo del arbitraje no he aprendido apenas nada. O sea, yo lo que he hecho es intentar, como he dicho, pasar desapercibido y ser dialogante con la gente. De ahí pasamos a director de un centro de alto rendimiento. Eso es, la federación tenía, ahora lo ha vendido ya ese centro porque quedó obsoleto y por unas cuestiones también económicas. Tenía un centro de alto rendimiento donde entrenaban los tiradores del equipo nacional. Entonces yo cuando me retiro, la federación me contrata de director de ese centro para hacer un poco la gestión logística normal y luego también porque los equipos nacionales terminaban de entrenar a las 7:30 de la tarde y era un espacio fantástico. Entonces la federación quería intentar rentabilizarlo a nivel económico. Entonces básicamente me contrata, como te he dicho, para llevar la gestión y sobre todo para abrirlo al público. Entonces en aquel momento abrimos al público el centro de alto rendimiento por las tardes, en horario que no incidiese en el entrenamiento de equipo nacional, y ahí logré pues, empezar a tener alumnos, tiradores, que venían ahí, pagaban sus cuotas y todas esas cuotas revertían como ingresos propios a la propia Federación Española. Y ahí estuve desde el 93 hasta el 2004 más o menos, que ya a partir del 2004 la Federación me ofrece la posibilidad de coger el equipo nacional y dejar la dirección. Esa era la siguiente pregunta, Claro, o sea que ya lo enlazas, perfecto. Cuéntame esa perita, porque eso, fíjate, o sea, bueno, coméntalo tú, que han pasado por tus manos un mogollón de campeones. Claro, sí, siempre es una sensación cuando entrenas un equipo nacional. Yo se lo dije al director técnico, que era mi maestro Campomanes, cuando me ofreció esa posibilidad, y yo estaba encantado, que yo quería. Pero por poner un ejemplo, yo me acuerdo que le puse el ejemplo. Bueno, yo estoy acostumbrado a ir en Audi, pero ahora lo que me estás ofreciendo es ir en Ferrari, que lo quiero, ¿no? Pero tenías un poco la sensación de decir, quiero hacerlo, pero joder, tiene respeto llevar a un entrenador, entrenar a un equipo nacional. Y esa sensación. Y luego, pues muy bien, la verdad es que empezamos muy bien. La pena es que yo hubiese querido estar como 8 años, o sea, 2 ciclos olímpicos, que creo que es suficiente para ver el trabajo. Y empezamos muy bien, en 2004 no se clasificó, yo ya todavía no estaba. O sea, realmente yo cogí casi después del 2004. 2005, 6, 7 clasificamos a Javier, o clasificó Javier Menéndez para los Juegos Olímpicos de Pekín, 2008. Pero en el ciclo que era el que teníamos que empezar a recoger todo el trabajo y el esfuerzo, que era el siguiente, yo ya ahí en el 2008 creo incorporo al equipo nacional a Carlos Llavador, que tenía 15, 16 años. 16 que ahora, o sea, termina, pero luego vamos a ver, es que me ha gustado, que esa historia me la has contado fuera de cámara, sí. Y esa historia sí que me ha gustado mucho, la de cómo... Sí. Pues pero bueno, termino esto un poco y ya enlazo con Carlos Llavador. Entonces la pena fue que justo cuando acaba la Olimpiada de Pekín, eso es en el 2008, ya en el 2009 el tirador más fuerte que había, que es Javier Menéndez, empieza a pensar que quiere dejar la competición, y era joven, o sea que tendrá 25, 26 en ese momento, o sea, podría perfectamente haber aguantado mínimo un ciclo más y haber recogido todo el fruto del trabajo de estos años. Pero lo deja y al final, después del 2009 lo deja. El hermano Gabriel Menéndez, que también era un tirador con una proyección fantástica y que joven más todavía, también lo deja, con lo cual se deshace lo que era el equipo nacional y todo esto que voy incorporando gente joven y entre ellos incorporo a Carlos Llavador, que a mí me gustaba ir por las competiciones de niños, entonces yo le veía las competiciones de menores de 13, menores de 14, los veía y yo me gustaba mucho Carlos Llavador porque era zurdito, digo, este chaval tira muy bien y tal, pero no terminaba de ganar, no sé por qué. Entonces cuando tenía 15, 16 años, yo hablo con el club y hablo con la federación y le convoco para que venga a entrenar con el equipo nacional. Y empieza conmigo, pues eso, con 16 años. Y está conmigo desde los 16, yo creo, hasta el 2015 o por ahí, creo recordar. Entonces, ya conmigo, pues entra en la final del Campeonato del Mundo Junior,
hace medalla en torneos de Copa del Mundo Junior, siendo todavía menores de 20 años. Luego ya cuando pasa la época senior, estando conmigo y en España y con la estructura un poco coja que teníamos, hace bronce en el Campeonato de Europa Sub-23. Conmigo también hace bronce en el Campeonato de Europa Senior, eso es. Y llega un momento en el que nos damos cuenta de que, bueno, pasamos momentos duros, porque se había ido Javier Menéndez, no sé qué, y me acuerdo una frase que me dijo un día, porque eres licenciado en INEF, y entonces iba al INEF y luego entrenaba conmigo allí, y un día me dijo, joder, Jesús, es que esto es imposible. Y yo dije, no es imposible, es más difícil. Tú y yo lo tenemos más difícil que otros, pero no es imposible. Podemos conseguirlo. Entonces seguimos entrenando y cuando ya consigue todas esas medallas, sí hay un punto de inflexión en el que decimos, mira, si queremos dar el salto cualitativo para intentar conseguir una medalla en un campeonato del mundo o una medalla en los Juegos Olímpicos, no queda más remedio que irse fuera. Y la solución era Italia, porque él tenía buenas relaciones con tiradores italianos y tal, y entonces decidimos, y se decide él también, y apoyado por mí al 100%, irse a Frascati, donde entrenaba Daniele Garozzo, que ha sido campeón olímpico, y trabajar con Fabio Gali, que era el maestro que trabajaba con Daniele Garozzo. Y ahí, desde el 2015 hasta ahora, ha llevado todo su trabajo en Frascati con Fabio Gali. Y yo encantado, o sea, Fabio y yo somos amigos y cuando vienen de Madrid nos vamos a cenar, comemos, cuando voy para allá, o sea, tenemos una buena relación. Y a mí, que es un poco lo que hablábamos y enlazaba, que es un poco esa la diferencia entre lo que yo considero lo que es ser un maestro de esgrima o ser un entrenador puro y duro. A mí, como te decía antes, la gente me da un poco el antiguo, el clásico, no sé qué, pero yo creo que hay valores que hay que tener. Para mí un maestro de esgrima es aquel que siempre prioriza el beneficio de su alumno a sus propios intereses. Entonces, en este caso, habría otros maestros que a lo mejor dirían, pues, o otros entrenadores, pues no, el llevador se queda aquí conmigo. No, si yo veo que para que mi alumno progrese y llegue a unos cotas mejores y tiene que irse a Italia, a mí no me importa soltarlo, dejarlo y llevarlo a otro sitio donde va a obtener mejores resultados. Y ya está, eso es el concepto un poco. Priorizar el interés del alumno a tu propio interés. Que además esa pregunta era la que te iba a hacer, la diferencia entre el entrenador de esgrima con el Para mí esa es fundamental. Me encanta esa historia fuera y claro, ahora habrá otros, pero no digo que todo el mundo, pero ahora tú eres entrenador y no te preocupas mucho por la cuestión personal de tus deportistas. O sea, tú eres un profesional, vienes bien, pero yo no he sido así. Por ejemplo, cuando entré en el equipo nacional en el 2005-06, Gabriel Menéndez, por ejemplo, no estudiaba, o sea, no había terminado ni el bachillerato. Y yo dije, no, ¿cómo que tú no estás estudiando? Porque la esgrima también es un deporte que requiere tener la cabeza muy bien amueblada, necesitas hacer un ejercicio mental y el estudio es un ejercicio mental que necesitas y aparte para tu futuro profesional o lo que sea. Y entonces le obligué a Gabriel Menéndez, a que terminase esos estudios. Yo creo que casi terminó bachillerato. Y ahora me lo encuentro y me lo agradece. Oye, Jesús, muchas gracias porque, joder, luego entré en la universidad para mayores de 25 años. He terminado la carrera de pedagogía, creo que es. Y me agradece el hecho de que yo velase no solamente por el deportista, sino también por la persona, ¿no? Que es fundamental. Es que me ha parecido tan bonita la historia y además agradezco que lo cuentes y lo compartas con los demás, claro, porque es súper... ¿Y cómo surge luego montar tu escuela? Porque eso ya es una etapa tuya. Sí. Fíjate, hasta el día de hoy, que ahora mismo tienes una de las escuelas con más prestigio. Sí. Pues surge porque yo siempre quería tener una escuela. Yo siempre que andaba por Madrid, veía un local o veía un piso y digo, joder, montaría una escuela de esgrima de narices. Aquí no sé qué. Siempre tenía esa idea, ¿no? Y surgió un poco de una manera un poco fortuita. Hubo, después de la Olimpiada de Pekín, donde ganó Pirri, José Luis Abajo Pirri, ganó la medalla de bronce en la Olimpiada, la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras decidió hacerle un homenaje en el Barrio de las Letras, que es el que está aquí, la calle del Prado, toda esta zona. Y entonces contactó con la federación y la federación me habló conmigo, porque yo también, como hago cosas de esgrima escénica, dijo, oye, hay que hacer un homenaje, van a hacerlo aquí, la quieren hacer... Vale, entonces yo tuve una reunión con la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras para organizar ese homenaje que querían hacerle. Yo vi que estaban muy interesados, que la esgrima le gustaba. Yo también, como me he preocupado de estudiar la historia de la esgrima, estudiar la evolución de las armas, o sea, yo en vez de irme a tomar copas, yo me he empollado muchas cosas de esgrima,
Entonces vieron que yo sabía mucho de historia. Yo decía, es que este barrio es eminentemente esgrimístico, porque aquí en la calle Echegaray tenía sala el maestro Afrodisio Aparicio, en la calle Ventura de la Vega tenía sala de esgrima Ángel Lancho, en el Ateneo de Madrid se hizo esgrima, o sea, sabían un poco. Entonces, y yo les tiré así un poco como el que tira un poquito la daga de mano izquierda, y yo dije, a mí la ilusión de mi vida sería tener una sala de esgrima en este barrio. Los dejé caer ahí. Y ellos, que no eran tontos, retomaron eso, y al cabo de los meses pues hablaron con el Ateneo de Madrid y llegamos a un acuerdo realmente era una habitación grande, si ahí se podía hacer esgrima. Entonces yo dije que sí, y entonces empecé en el Ateneo de Madrid con una habitación grande. Hice una sala de esgrima en una habitación grande. Y ahí estuvimos desde el 2009, que abrimos la sala, hasta el 2013, que ya fue cuando yo me fui de federación, y entonces, que el sitio era muy pequeño, empecé a buscar locales y encontré hice un obrón de narices, y aquí estamos en la calle Academia 6, y además es una escuela que es de novela, porque Arturo Pérez Reverte nos cita a mí y a la escuela en su novela Hombres Buenos, donde hace referencia a esta escuela que está a las espaldas de la Academia de la Lengua. Aprovecho a darte las gracias por habernos dejado grabar aquí, porque además es que es un espacio súper bonito, la academia, con este fondo, con las espadas, es una pasada. Es una pasada. Sí, a todo el mundo le gusta. A mí me gusta mantener un poco eso, que no perder la esencia de la esgrima, de la historia. Porque lo hablábamos ya, o sea, la esgrima es deporte puro y duro ahora mismo, pero es un deporte que tiene unas características que no tienen otros, que es que la esgrima para mí es la actividad humana de ataque y defensa con armas blancas que transita a lo largo y evoluciona a lo largo de la historia, y que además está íntimamente ligada con la cultura, con las artes, con la literatura, con el teatro, con el cine, todo. Entonces, esas características especiales que tiene la esgrima, creo que no hay que perderlas. Es un patrimonio que tenemos y que tenemos que alardear, entre comillas, de ello, o sea, mantenerlo. La historia de la esgrima hay que mantenerla. Ahora quiero hablar contigo de la parte de la historia y de la esgrima escénica, pero antes de irnos a esa parte, que me gustaría terminar con hacerte esta pregunta antes de que me la deje y luego me adelante. ¿Por qué el florete? ¿Qué diferencia? O sea, hay diferencia evidentemente de estilos entre la espada y el sable, pero ¿por qué el florete? ¿Qué es lo bonito que tiene el florete? Dicho con tus palabras. A ver, el florete realmente, o sea, en esgrima actual, esgrima deportiva, hay florete, sable y espada. Vamos a empezar por el sable. El sable es un arma que viene de la caballería, realmente, venía un poco también de Oriente. Realmente el sable es el arma que tiene hoja curva, pero cuando la esgrima se convierte en deporte, es una de las armas, diríamos, que se utilizan para el deporte. La espada es el arma que se utiliza en los duelos. También el sable tenía también sable de sala y sable de duelo, también se utilizaba. Pero al final, cuando la esgrima se convierte en deporte, solo se queda, diríamos, el sable de sala. En la espada es el arma que se utilizaba en los duelos, y lo que se crea en las salas de esgrima es una espada más pequeñita, que es el florete, que es como una espada más pequeña, donde con esa espada más pequeña llamada florete se trabaja toda la técnica de una manera más eficaz, etcétera, etcétera. O sea que es el arma de sala es el florete, para luego que la gente se bata en duelo con la espada. Y el florete tiene muchas, para mí, primero porque es como más elegante, necesitas la precisión de las armas de estocada. Con el sable, al ser de filo, no necesitas tanta precisión, toda la complejidad técnica de acciones sobre el hierro, que son similares a la espada, pero aquí al existir una convención, como hablábamos antes, de que el ataque lleva razón, que tiene su lógica por el duelo, todo eso para mí hacen que el florete sea una de las armas, para mí, la más atractiva y más completa. O sea, que tú lo tenías claro casi desde el principio. No, el florete. Yo empecé con florete, si hubiese empezado con otra, pero Enrique, cuando empecé con él, era florete, y yo me puse con florete, y yo después lo analizo y creo que para mí es la mejor. Venga, vamos a enlazar ahora con historia y con la esgrima escénica. Tengo varias preguntas, pero una de ellas es, ¿quién dirías que, por tus referencias históricas y demás, ha sido el mejor espadachín? Joder, mejor espadachín. ¿De ficción o de ficción? Te dejo que toques ambas vertientes, si quieres.
No sé, de ficción, pues hay muchos espadachines así, pues desde el Zorro, que es típico, Muy español. D'Artagnan, los mosqueteros, Capitán Alatriste, por Dios, también, Capitán Alatriste. Claro, porque en esa época no era deporte, o sea que tenemos todavía el concepto, que está bien y existe y es así, la esgrima como un deporte elegante, completo, etcétera, etcétera. Pero al final, si analizas, cuando no era deporte, eran instrumentos de acero que el objetivo era pinchar y cortar la carne y matar a la que tenías al lado, o sea, enfrente, vamos. O sea, que eso es la realidad del asunto de la esgrima. Pero sí, esos personajes. A mí el Capitán Alatriste me parece un buen representante de lo que es un espadachín y más español. ¿Y quién dirías que es el mejor espadachín que ha habido a nivel de todos los niveles? El mejor esgrimista. O sea, hay muchos esgrimistas que han sido, pues hay franceses. Yo controlo más el florete realmente, pero pues Doriolà en Francia creo que tenía un montón de campeones del mundo. Luego estaba Romankov, que también ha ganado un montón de campeonatos del mundo, media de los Juegos Olímpicos. Esos dos son muy importantes, seguro que me dejo alguno. Luego los italianos, en mi época había dos tiradores muy fuertes, Mauro Numa y Andrea Borella, han sido tiradores muy fuertes. Daniele Garozzo, que también último. Y yo creo que esos son los más fuertes. Sí. Bueno, y de los personajes que has interpretado o has ayudado a interpretar, ¿con bueno, cuál más has disfrutado? Bueno, hay muchos. O sea, yo hice... Que ahora quiero que ahí te explayes. Ya. Porque es que además es una vertiente tuya súper interesante, porque al final has estado con actores con Javier Bardem, o sea, has estado con gente muy potente. Sí. Y has estado con ellos, los has podido instruir, enseñar, y luego aparte que tú, imagino que habrás, a lo mejor en un segundo plano, pero habrás actuado también. Sí, voy a empezar por esa parte, porque yo siempre digo zapateo a tus zapatos, y los actores y las actrices van a escuelas y estudian. Y yo he hecho un pinito de actor, pero un pinito es hacer de mí mismo. O sea, yo puedo hacer de mí mismo. Quiero decir que yo hice hace unos años con unos alumnos que eran actores y actrices un espectáculo que se llamaba Duelo de Esgrima y Palabras. El concepto era duelos, que me ocurrió esa idea, no sé por qué, duelos del teatro español, o más o menos del teatro español, que nunca se hubieran representado. Por ejemplo, el alcalde de Zalamea, si conocéis un poco la obra, el capitán se encuentra con el hijo, pelean, el hijo hiere al capitán y el capitán vuelve al pueblo y es cuando le cogen y le ajustician. Eso no se ve en escena, porque se sabe que existe por un monólogo de Isabel que va relatando lo que va ocurriendo. Luego, como no se veía, yo hice esta escena del alcalde de Zalamea. Don Juan Tenorio. Todo el mundo sabemos que don Juan Tenorio lo mata a Avellaneda o Centellas o Avellaneda y tal, pero no se ve. O sea, hay un momento que hay un conflicto, que se llaman mentirosos, no sé qué, se encabronan, pues salimos a la calle, pues venga, pues tú primero, no sé qué, pues ahí se corta. Luego sigue la obra de teatro y cuando ve pasar un sepelio, le dice, es que es tu sepelio, o sea, que el capitán te mató a la puerta de tu casa. Pero no se ve el duelo. Yo maté a don Juan Tenorio en escena. Y en un momento de la otra escena vio que era el capitán Alatriste. Yo hacía de capitán Alatriste, pero no tenía apenas texto. Yo le dije a quien hizo la dramaturgia, a José Luis Chavarría, a mí no me pongas texto porque me cuesta. O sea, yo puedo hacer de mí mismo, poner cada mala leche y pelearme. Pero si empiezo a decir texto hay que saber decirlo, estás en un teatro, puedes decirlo, tienes que decirlo me acuerdo que tenía una frase con Quevedo y tenía que decirlo como en plan colegueo, pero me tenía que oír la última fila, o sea, tiene su cosa. Y hice solamente eso. Luego lo que he hecho es, en el mundo de la esgrima escénica, primero me tiré, antes de que tomase la decisión de empezar a dar clases de esgrima escénica, mi maestro Joaquín Campomanes daba clases en la RESAT, que se llama, que es la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Él daba clases ahí después de muchos años y yo cuando decidí empezar con esto, yo fui a verle, yo puedo venir, vi su manera de trabajar, hubo cosas que me gustaban, otras que no entendía. Y entonces después de eso me tiré 2 años estudiando historia de la esgrima, estudiando la evolución de las armas,
busqué libros por todos los sitios que hubiese de esgrima artística, en otros en inglés, no sé qué, en los ingleses, o sea, ir reflexionando. Porque el mayor problema de la esgrima escénica es que la gente al final trabajamos a cara descubierta, con lo cual el peligro que existe de accidentes. Entonces yo he creado una metodología para evitar ese riesgo, desarrollo unas pautas de seguridad, una serie de ejercicios que dejan el riesgo minimizado al máximo. Y luego empecé a dar clases a actores y actrices, se empezó a correr la voz. La verdad es que no tengo por qué, es que trabajo muy bien, es que mi metodología funciona muy bien y soy muy bueno en eso, que es la pura realidad. El boca a boca funciona mucho y luego empecé una cosita que hice en teatro, nadie me conocía en teatro. Trabajé en la película La Triste, porque realmente las coreografías son de Bo Anderson, que es otro maestro importante, son de él, porque yo, lo mío, lo de los demás es los demás, pero bien es cierto que Agustín de Ayanes me pidió que coreografiase en el verano antes de empezar el rodaje una serie de secuencias de la película con los conceptos de esgrima histórica lo más cercanos a la realidad, porque yo he estudiado a Pacheco Narváez, a Carranza, a toda la esgrima del siglo XVII, verdadera y vulgar destreza, etc. Entonces yo coreografié una serie de secuencias con actores alumnos míos, Tano y Paco Femenía, creo que era el director de fotografía, grabaron eso, lo tuvieron ahí. Yo ya no sé si Bo Anderson cuando vino visualizó eso, se inspiró porque había un poco de esgrima de todo. Espada contra espada, espada y daga contra espada y daga, espada con capa, espada esgrima de farol. O sea, yo monté y metí ahí muchísimas cosas. Pero al final las coreografías son de Bo Anderson, que es el que hizo las coreografías. Entonces el boca a boca empezó a funcionar y he trabajado ya en todos los mejores teatros, he trabajado con los mejores directores y he dado clases, pues me voy a olvidar a muchos. Blanca Portillo, Aitor Luna, José Coronado, Javier y Carlos Bardén, me voy a olvidar mucho, William Miller, Macarena Gómez, Carmen Ruiz, yo qué sé, es que son muchísimos. O sea, hay una referencia dentro de la página de la escuela y salen una barbaridad de nombres que te acuerdes de todos, ya sería no, es muy difícil. Pero he hecho muchos montajes de teatro clásico sobre todo. Yo trabajo más en teatro realmente. ¿Y te gusta más el teatro que el cine? Es que en cine me llaman poco. O sea, realmente hice a La Triste y luego hice otra película que era La Dama Boba, que dirigió Manuel Iborra. Me llaman poco, porque si realmente la producción en cine no requiere una esgrima, diríamos, muy elaborada, las productoras contratan al grupo de especialistas, que yo conozco a varios, a Cuco, Usin y a varios, que yo me llevo muy bien con ellos, que tienen unos conocimientos no tan profundos como los míos de esgrima, pero les sirven. Y aparte les hacen el paquete de todo cuando hay acción. Pues caballos, caídas, puñetazos, patadas, esgrima, un poco de todo. Yo estoy esperando que llegue un día que se haga una película que requiera una esgrima más elaborada. Cuando hay esgrima más elaborada, normalmente los especialistas, Cuco me ha llamado para hacer alguna secuencia que hice, por ejemplo, en no me acuerdo, una serie de televisión, no sé qué, de Acacias o algo así, que era un florete del siglo XIX, o sea, un poco más elaborado. Y luego en cine, si tienes un buen director y un buen montador, no hace falta que el actor a lo mejor se aprenda la pelea entera o la coreografía entera. Puedes ir cortando plano contra plano, planos aquí, no sé qué. Puedes acelerar en función en postproducción. O sea, puedes hacer una buena pelea no teniendo una esgrima muy elaborada. Pero en teatro sí que eso no hay tu tía. O sea, lo haces bien o si no, o sea, le das ritmo, velocidad, que sea creíble, que cuentes una historia, que se vean los personajes. Eso, y si la coreografía dura 3 minutos, los dos actores o la actriz o el actor tienen que aprenderse la coreografía de 3 minutos, pim pam pum, para arriba, para abajo y no equivocarse, claro. A ti que te gusta mucho la historia, ¿qué película recomendarías a un director que te diga, oye, ¿qué película harías tú de esgrima clásico bueno? ¿Qué historia le dirías que hiciera? Pues yo haría una película, algo sobre tipo El maestro de esgrima, diríamos, que ya se ha hecho la película, pero algo así, el siglo XIX, con muchos duelos, con duelos y tal. Yo haría una película así. También algo del siglo XVII y reflejar un poco la esgrima de esa época, de Pacheco de Narváez, de todo lo que eran los maestros de la verdadera destreza antepuestos a la vulgar destreza. Un poco eso, básicamente, sí. Bueno,
Y no sé si me lo has contestado o no me lo has contestado del todo, porque me has dicho personaje de ficción, pero de la vida real, ¿hay algún espadachín que haya sido famoso a lo largo de la historia que digas tú? Bueno, Este tenía referencias de ser... yo creo que a principios del siglo XX había algún tirador italiano, porque se hacían, y maestros, hacían como galas en teatros. Estaban los hermanos Aldo Nadi y Nedo Nadi, creo recordar, que son italianos, pero viajan a Estados Unidos y eran bastante famosos en esa época. Luego, a finales del siglo XIX sí, sobre todo en el siglo XIX, principios del XX, por ejemplo, se hacían galas de esgrima. O sea, la esgrima, a lo mejor, si vas al Teatro de la Comedia, pues había una gala y tiraban pues, diferentes maestros con diferentes maestros. Iba la gente un poco aristócrata, de gente de bien de Madrid, y ahí había también pues, el maestro Pini. Luego eran muy importantes aquí en Madrid, y a finales del siglo XIX había un maestro famosísimo que era el maestro Adelardo Sanz, que tengo ahí una fotografía suyo, que tenía escuela de esgrima en la Puerta del Sol número 9. Tenía una sala de esgrima donde practicaban esgrima lo más granado del Madrid del siglo XIX. Y es un personaje muy, muy, muy novelesco, porque además en las crónicas existe, cuando ya la esgrima empieza ya a convertirse un poco en deporte, empiezan otros deportes, Adelardo Sanz, que era un maestro fantástico, se le va un poco la cabeza y al final él, por eso le digo que es novelesco, fallece porque se suicida. No le encontraban sus amigos, van a buscarle, van a su casa, ya tienen que tirar la puerta y se le encuentran tumbado en la cama con una careta llena de algodones con cloroformo, y es la manera que tiene de suicidarse. Y eso está en las crónicas, si buscas en el blanco y negro de esa época y tal. Y era un personaje importante en esa época, como digo, porque daba clases no solamente de esgrima, o sea, daba de esgrima, pero también sabía duelos, o sea, él tenía que preparar a gente de duelo. Luego él tiene otro maestro, otro alumno que luego se independiza, que es el maestro Ángel Lancho, que también es muy importante, el maestro Afrodisio Aparicio. Esa época del siglo XIX es una época fascinante para mí. Una cosa, un apunte que me gustaría dar para invitar a la gente que venga aquí a la escuela, no solo a probar el esgrima, es ya tener la suerte de poder ver, pues eso, todos los cuadros que tienes con la cantidad de artistas que han pasado por tus manos, por decirlo de alguna manera, y luego encima también una parte que me ha gustado mucho, que es donde tienes a los maestros de esgrima, que eso me parece sí, son maestros, o sea, es una galería de maestros donde de alguna manera tenemos alguna relación. Mi compañero y mi socio, que es Marco Cherubino, que es maestro de esgrima también es antiguo tirador del equipo nacional. Y tenemos ahí maestros que yo las he puesto porque algo de relación tenemos con ellos. O sea, por ejemplo, está el padre de Marco, que es Enzo Cherubino, que fue maestro de esgrima también, que falleció hace unos años. Luego está mi maestro Joaquín Campomanes, hay una foto de con quien yo empecé, Enrique González Herrera. Luego es un poco seguir la tradición. Campomanes empezó con el maestro italiano Roberto Gentile, que también hay una foto, que fue un poco el que inició ahí la esgrima un poco más moderna y más competitiva en España. Luego están los maestros Arandilla, hijo y padre, que Arandilla también le dio clase a Campomanes en la Facultad de Medicina. O sea, es de alguna manera un poco la evolución de los maestros, como han ido. Este maestro tenía este alumno luego a este, y es un poco crecer, y yo creo que me gusta tener eso porque, no sé, me da un poco de cariño y de... Vale. Te voy a hacer una pregunta general, pero que puede ser el esgrima, el protagonista, nuevamente, y dos cuestiones. Una, te lo digo por si necesitas pensártelo, te voy a hacer una que va a ser un espacio para que tú digas lo que tú quieras transmitir a la gente que nos está escuchando. O sea, que eso, si quieres darle una vuelta de algo que digas tú, pues mira, Fran, me gustaría comentar esto, que a lo mejor no me lo has preguntado tal, y me quiero decir. Con una pregunta, mientras que te piensas eso, la parte final no te la voy a decir, por eso sí que te quiero pillar. ¿Quién es para ti el mayor referente deportivo? Puede ser de esgrima o puede ser de otro ámbito deportivo, pero donde el deporte sea el protagonista, aunque puede ser el esgrima. Sí. Pero, ¿quién dirías tú? Oye, pues mira, es que mi deportista referente o el que más me ha llegado como deportista es este. ¿Quién sería? Así llevo la pluma.
Yo pongo mucho a mis alumnos como ejemplo a Rafa Nadal. ¿Por qué? Porque es un poco lo que hablábamos antes. Rafa tiene talento, pero tiene mucho trabajo. Y tiene una mentalidad competitiva impresionante. No da por perdido nada constantemente. Y los momentos duros se sabe reponerlos. Yo creo que es para mí un referente. No da nada por perdido. Lucha, 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 lucha hasta el final. Por eso grandes remontadas que ha hecho. Es incansable. Y muy trabajador y con objetivos claros. O sea, él ha dedicado toda su vida al deporte, pero para mí sería un referente, que donde combinas, por un lado, la parte de talento, a lo mejor no tiene la elegancia que tiene Federer y esa facilidad, pero es un poco que combina esas cosas. El talento que tiene, que evidentemente talento no es solo trabajo, talento, trabajo y mentalidad competitiva. Me encanta. Te toca lo otro el espacio para que tú hables sobre algo que digas, oye, pues mira, Fran, yo creo que ha faltado hablar de esto y quiero comentarlo. No, pues así lo que se me ocurre es que el deporte, y en el caso de la esgrima, intentamos mantener los valores en general, que creo que son imperecederos, o sea, que existen. El honor, la honestidad, el respeto al adversario, el respeto a la palabra dada, el respeto y el agradecimiento a quien te ha enseñado, tus entrenadores o tus maestros. O sea, esos valores que no deben perderse nunca. Eso para mí es fundamental. Y eso lo da el deporte, lo da cualquier actividad, pero sobre todo lo da en principio el deporte. Eso para mí es fundamental. Y luego recomiendo, que a mí yo lo hago, es estar contento con uno mismo, ser honesto en general en nuestro campo, y hay bastante mierda, con perdón, en todo el mundo, ser honesto y tratar a la gente de tu entorno como debe tratarse, y tener la capacidad de acostarse y dormir con la conciencia tranquila. Y yo lo hago. Me encanta. O sea, es que estos espacios que os dejo a sí. todos vosotros y se aprende. Sí, es que siempre se aprende. Y ahora, que tiene que ver muy parecido con lo que has dicho, pero quiero pillarte por sorpresa. Y es que des un único mensaje para que te escuchen todos sobre la importancia del deporte en general, pero que, o sea, que condenses, que siempre lo explico de la misma manera, pero yo creo que es la manera que mejor explica lo que quiero que transmitas, que es como si fuera una frase célebre que condense una enseñanza, una experiencia vital para los demás, pequeñito, Bueno, pues podríamos decir que así en general, el deporte, ¿qué aporta? Pues aporta salud, aporta valores y aporta satisfacción. Satisfacción al que lo practica. Puedes ganar o no ganar, pero y diversión, eso es lo importante. Y es una actividad que te llena y te llena parte de tu vida. Y además que puedes practicar. Yo tengo una frase, no sé si la has visto ahí en la escuela, que es una de Miguel de Cervantes, que dice: cada cual se fabrica su destino, no tiene aquí fortuna parte alguna. Entonces, yo eso lo tengo ahí porque creo que es fundamental. O sea, y uno puede conseguir lo que uno se proponga. Si lo visualizas, si lo quieres, lo consigues. Perfecto. Oye, pues Jesús, ha sido un placer. Igualmente. No sé, me quedaría, fíjate, llevamos más de una hora hablando. No sé, yo he perdido la noción del tiempo. Me ha hecho el compañero, llevamos 1 hora y cuarto, un poco por tener una referencia, y me podría seguir hablando. Son de esas conversaciones que mantienes con una persona y tienes tantas vivencias y tantas cosas que contar, que es que muchas veces hasta se queda corto. Darte las gracias por dejarnos grabar aquí en tu espacio, ¿vale? Te aseguro que nos volveremos a ver, porque a mis hijas probablemente... fantástico. Sí, porque yo creo que es algo bonito y yo tengo el gusanillo de practicarlo, o sea que lo mismo nos acercamos aquí un poco en familia. Vente un día si quieres, o un día que hables con... que me sale el nombre ahora. Con Natalie. Por ejemplo, no sé si tienes libre los sábados, ella viene algún sábado ella... Y te ponemos ahí con ella y os ponéis ahí, por lo menos para que quitarte el gusanillo. No, pues eso, a ver si la gano o no la gano. Claro. Eso que te le llamas experiencia. Sí, él viene los sábados antes de que empiecen las clases con Marco.
pero puedes quedar con ella, y si eres su entrenador personal, pues oye, pues hoy vamos a la sala de esgrima y te ponemos chaquetilla, florete y tal, y te pones a pelear con ella. Pero bueno, yo ya lo que queda pendiente es enseñar a las peques. Vale, fantástico, pues aquí estamos. Que muchísimas gracias, Nada, Jesús. por ti. Muchísimas gracias. Ay,